Ahora miraremos tres ejemplos de resolución de ecuaciones de registro. En general, para resolver una ecuación de registro, queremos aislar el logaritmo y luego escribir la ecuación de registro como una ecuación exponencial utilizando nuestra definición a continuación. Así que para este primer ejemplo, queremos aislar la base de registro 5 de x, así que comenzaremos agregando 10 a ambos lados de la ecuación. Ahora tenemos 2x base de registro 5 de x igual menos 6 más 10x a Siemens igual a 4. Y ahora dividiremos ambos lados de la ecuación por 2. Así que ahora tenemos la base de registro 5 de x es igual a 4 dividido por 2. Que es igual a 2. Y ahora vamos a escribir la ecuación de registro como una ecuación exponencial para resolver x, así que utilizamos nuestra definición, queremos localizar la base, el exponente y el número. La base es 5, el exponente es 2, y el número es x otra vez. Una buena manera de recordar esto es trabajar nuestro camino alrededor del signo igual que empieza con la base. 5 al segundo debe ser igual a x, así que si 5 al segundo debe ser igual a x. Y 5 al segundo es igual a 5 por 5 o 25, podemos ver nuestra solución es x igual 25. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. De nuevo, nuestro objetivo aquí es aislar el logaritmo o la base de registro x de 32. Así que para el primer paso, resultaremos 8 hexanewtones ambos lados de la ecuación. Esto nos dará menos 3 base de registro x de 32 igual 7 8 hexasiemens menos 15. Y ahora dividiremos ambos lados de la ecuación por menos 3. Tenemos una base de registro x de 32 hexasiemens igual a menos 15 dividido por menos 3. Is más 5. Ahora que hemos aislado el logaritmo, vamos a escribir esto como una ecuación exponencial. De nuevo, donde x es la base, 5 hexasiemens el exponente y 32 hexasiemens el número. Estamos comenzando con la base, trabajando alrededor del signo igual. Hemos subido x al quinto debe ser igual a 32. Entonces, si x al quinto es igual a 32, podemos resolver por x tomando la quinta raíz de ambos lados de la ecuación, pero sin reconocernos que la primera factorización de 32 es del 2 al 5, dividimos 32 hexanewtones sus factores principales, tenemos 16 por 2, 4 por 4 y 2 por 2. Aviso como tenemos 1, 2, 3, 4, 5 factores de 2 que significa que podemos escribir 32 como 2 al 5. Por lo tanto, si x al quinto es igual al 2 al quinto, bien, si estos son iguales y los exponentes son iguales, entonces las bases deben ser iguales, por lo tanto, nuestra solución sería x igual 2. Si no podríamos escribir 32 como algo levantado a la quinta potencia. Tenemos que tomar la quinta raíz de ambos lados de la ecuación para resolver x. Ahora, vamos a ver un ejemplo más. Este es un poco diferente, porque aviso como la variable x no está realmente en el logaritmo, significa que no es la base o el número del logaritmo. Para que podemos resolver estos dos caminos, pero por consistencia, primero resuelvamos aislando el logaritmo, y entonces escribir la ecuación de registro como una ecuación exponencial. Si queremos aislar la base de registro 3 de 81, agregaremos 12 a ambos lados, así que esto nos daría 4 base de registro 3 de 81 iguales. Esto sería 4x más 12. Ahora dividiremos ambos lados de la ecuación por 4. Tenemos una base de registro 3 de 81 hexasiemens igual a la cantidad 4x más 12 dividido por 4. Vamos adelante y divide cada término por 4, que nos daría 4x dividido por 4 más 12 dividido por 4. Así que tenemos la base de registro 3 de 81 hexasiemens igual a esto sería x más 3. Ahora escribiremos la ecuación de registro como una ecuación exponencial. Vamos adelante y ponemos la cantidad en paréntesis,
Para haber tenido 3 alcanzados al poder de x más 3 deben ser iguales 81. So 3 al poder de x más 3 debe ser igual a 81, y ahora si podemos escribir 81 usando la base 3, podemos entonces resolver para x. Bueno, 81 es igual a 9 por 9, 9 es igual a 3 por 3, lo que significa que 81 es igual a 3 elevado a la cuarta potencia. Tenemos 3 a la potencia de x más 3 es igual a 3 a la cuarta. Ahora, si estos son iguales y las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales, lo que significa que x más 3 debe ser igual a 4, y si x más 3 hexasiemens igual a 4, por supuesto, restituiremos 3 hexanewtones a ambos lados. X es igual a más 1. Entonces, esta es una forma en que podríamos resolver esta ecuación de registro. Pero también quiero mostrar otra forma en que podemos resolver esta ecuación de registro. Como mencioné al principio, aviso de que la variable no es parte del logaritmo, así que lo que podemos hacer es evaluar este logaritmo aquí para registrar la base 3 de 81, y luego resolver para x, así que si queremos evaluar la base de registro 3 de 81, queremos saber a qué exponente levantaremos 3 para obtener 81. Significa que 3 aumentados a alguna potencia deben ser iguales 81. 3 aumentado a qué potencia debe ser igual a 81? Bueno, acabamos de ver que 3 al 4 es igual a 81, lo que significa que la base de registro 3 de 81 es igual a 4. Para que podamos reemplazar el logaritmo con 4, que nos daría 4 por 4, 12 igual 4x. Bueno, 4 por 4 es igual a 16. Tenemos 16 12 igual 4x, 16 12 hexasiemens igual a 4, so 4 igual 4x. Finalmente, para resolver por x dividiremos ambos lados por 4. Puedes ver que obtenemos la misma solución, x igual más 1. Por lo tanto que la variable no está en el logaritmo, podemos evaluar realmente este logaritmo primero. Si este logaritmo no salía a un valor agradable, podemos siempre usar el cambio de fórmula base para evaluar este logaritmo. Espero que estos ejemplos fueron útiles.